Bueno, la clase de hoy va a ser un poco una clase similar a una de las clases de mi curso. Adelante. Decía, la clase de hoy va a ser similar a una de las clases que ya está grabada dentro de mi curso, RAM 2, curso de trading, que tengo desde hace un par de meses. Así que, bueno, no es nada que esté por fuera de lo que enseño en mis clases, en mi curso. Voy a enseñar de una forma bastante breve, reducida, en una clase no muy larga, las bases de mi estrategia scalping. Como siempre, recordar, todo lo que veamos en esta clase es contenido de carácter educativo y no representa asesoramiento ni intermediación financiera. ¿Hay alguien más al entrar? Entonces, como decía, todo lo que veamos en esta clase es de carácter educativo y no representa asesoramiento ni intermediación financiera. Los materiales expuestos a continuación han sido desarrollados en base a mi experiencia y son muchas las variables que pueden influir en el resultado. Bien, como les explicaba recién, mi curso, el cual todavía estoy ofreciendo descuento por el mismo, ya voy a estar hablando al final de la clase, pero el curso sin descuento lo voy a estar ofreciendo a $400, ahora lo estoy ofreciendo a 300, con distintas facilidades de pago. En caso de que les llegase a interesar, incluye muchísimo material, muchísimo contenido extra, y los agrego al grupo, a mi grupo privado, en el cual opero en vivo todos los días mis estrategias, sobre todo mi estrategia scalping, que es la que voy a explicar hoy en esta clase. Esta clase va a ser una versión reducida de la clase número 7 de mi curso de trading, donde explico, bueno, como bien decía, las bases de mi estrategia scalping, estrategia que este año pretendo sacarle mucha ganancia al mercado con esa estrategia. Es una estrategia que tengo estudiada por años y que me la paso analizando y viendo cómo mejorar esa ventaja estadística que ya tengo, cómo llevarla al siguiente nivel, cómo perfeccionarla aún más. Bien, es una estrategia que me basé de distintos cursos que he tomado, sumado a algún que otro indicador o variable que le fui agregando, y la llamé Golden Bullet. Es mi estrategia scalping, donde analizo en principio en 5 minutos y después termino operando en 1 minuto, en velas de 1 minuto, donde en temporalidad de 1 minuto, menos alguien más, donde en temporalidad de 1 minuto termino abriendo operaciones, siempre haciendo un análisis en una temporalidad más alta. Yo recomiendo que, ya sea que apliques alguna de mis estrategias o alguna otra que hayas aprendido en otro lado, que siempre tengas una temporalidad más alta donde analices y le des un poco de contexto a ese análisis que eventualmente vas a hacer en una temporalidad más baja. Yo suelo definirlo como una temporalidad macro, donde le doy un poco de contexto, y una temporalidad de ejecución, que es donde terminás abriendo tu operación, donde terminás concretando ese análisis técnico que previamente arrancaste en una temporalidad mayor. En mi caso, bueno, tengo dos estrategias, las dos, una abro y cierro operaciones en el día, yo las llamé mega entradas, tiene elementos de, bueno, distintas escuelas y operativas como operativa institucional, Smart Money y otras variables. Y scalping, mi estrategia scalping Golden Bullet, que como bien dije, es lo que voy a explicar en esta clase, que tiene algunos elementos que he aprendido y muchas cosas que le fui agregando por mi cuenta. Quería repasar algunos conceptos, un poco de teoría. Como el concepto de liquidez, que es un concepto básicamente en el cual todo trader inversor generalmente trata de detectar dónde está la liquidez. La liquidez es la facilidad y rapidez con la que un activo financiero puede comprarse o venderse en el mercado sin cambios significativos en su precio. Cuando hablamos
de liquidez, hablamos básicamente de dónde están esas órdenes pendientes, ya sea en compra o en venta. Dónde está el mercado posicionado para entrar en compra o en venta, para tomar posición o liquidar una posición. Un mercado con alta liquidez como Forex tiene muchos participantes, traders y volúmenes altos de operaciones, permitiendo transacciones eficientes, mientras que la baja liquidez dificulta posiciones en el precio deseado. Forex es el mercado más líquido de todos. A mí, particularmente, mis estrategias scalping me funcionan. Tengo una mayor ventaja estadística en dos activos que son el Nasdaq y el oro. El Nasdaq es el índice de acciones tecnológicas, las 100 acciones tecnológicas con mayor capitalización, más grandes. Y el oro es otro activo que es un commodity que realmente me funciona muy bien esa estrategia. Lo he probado en Forex, me dio una ventaja estadística menor, o como suelo decirle, una esperanza matemática más chica, positiva, pero menor. Entonces, claramente termino operando lo que mayor ventaja estadística me da. Yo, como he mencionado en clases anteriores, trato o recomiendo incluso que estudien la estrategia que están aplicando, que quieren aplicar hoy, mañana, en el futuro, en distintos escenarios, distintos días, distintos horarios, distintos activos, con distintas variables, distintos indicadores, y que traten de rescatar cuáles son esos escenarios que mayor ventaja estadística le dan para poder replicarlos, para poder buscarlos y tratar de, operar los que tienen mayor liquidez, los que tienen mayor efectividad. Ya voy a estar hablando de eso un poco más adelante. Entonces, resumidamente, las zonas más líquidas, técnicamente la liquidez se acumula donde hay muchas órdenes pendientes, muchos stop loss, y los traders estamos en constante búsqueda de dichas zonas para posicionarnos en favor de ellas. Máximos y mínimos anteriores, soportes y resistencias, zona de oferta y demanda, son algunas de estas zonas que suelen tener mucha liquidez. Es decir, muchas operaciones por ejecutarse en el mercado. Bien. Vamos a hacer un poco de análisis técnico, donde vamos a repasar un poco esto. Yo ahora tengo abierta la gráfica, estoy, por cierto, en la plataforma TradingView, que es la plataforma donde hago mi análisis técnico o análisis de gráfico, donde puedo ir agregando el activo que quiero analizar. Yo lo tengo dividido por carpetas de distintas categorías. Bueno, uno puede ir agregando el activo que quiere para ir analizando de forma técnica en la temporalidad que uno desee con los indicadores que quiera. En toda gráfica que abramos va a haber liquidez, operaciones pendientes, zonas donde hay compras, ventas, donde hay programadas órdenes en las cuales nosotros vamos a tratar de apalancarnos de esas órdenes para poder generar una ganancia. En toda gráfica que veamos vamos a ver zonas donde hay más probabilidad que reaccionen que otras. Entonces simplemente vamos a estar buscando dónde están esas zonas sensibles a que el precio reaccione. Donde el precio, una vez que llegue, va a darse vuelta o a seguir en una tendencia para posicionarme en compra o en venta. Una vez que encontremos esas zonas, que recomiendo estudiarlas bien a fondo con la estrategia que tengas, tener en claro dónde vas a entrar, dónde vas a salir en pérdida y dónde vas a salir en ganancia. Esto lo repito como un loro en todas mis clases, pero me parece importantísimo saber, sobre todo, hasta dónde uno va a perder. Porque en cuanto uno deje de mirar el gráfico, si no tiene un seguro, una stop loss, una orden de salida en pérdida, estamos atados a la suerte de que pase con nuestra cuenta. Bien, hoy vamos un poco a la estrategia. Entonces, zonas líquidas, ¿dónde puede reaccionar el precio, básicamente? ¿Cuáles son las zonas más sensibles a que el precio siga subiendo, bajando, etc.? Y esto me lleva a las confirmaciones, que es esto mismo. ¿Cuáles son las confirmaciones de tu estrategia? Las confirmaciones en el trading son señales o patrones que indican que el movimiento del precio tiene una mayor probabilidad en ir en una dirección. ¿En qué te estás basando? ¿En indicadores, en soportes y resistencias, en zonas de oferta o demanda, en máximos y mínimos, en medias móviles, lo que sea?
Todos estos elementos forman confirmaciones que te van a dar o no una mayor ventaja estadística, que es lo que vas a tratar de encontrar. Y las confirmaciones en mi estrategia scalping, resumidamente, de vuelta, en mi curso la voy a dar con 3 clases distintas esta estrategia, pero voy a tratar de que se lleven la base para poder empezar a detectar zonas, empezar a operar con esta estrategia. Las confirmaciones de esta estrategia mía de scalping son básicamente 3, de forma resumida. La toma de liquidez de máximos y mínimos, esta es la primera de las confirmaciones que estoy buscando. Esta es la primera, bueno, el primer checklist que estoy haciendo. Lo primero es que tome liquidez de máximos y mínimos, que genere un cambio de estructura o cambio de tendencia. Las tendencias pueden ser alcistas, bajistas o laterales. Bueno, cuando está en una tendencia alcista, estoy buscando que pase a ser bajista, o viceversa. Cuando está en una tendencia bajista, que pase a ser alcista. Cuando se genere ese cambio de tendencia, va a estar mi segunda confirmación dentro de esta estrategia, el cambio de estructura. Y la tercera, que lo voy a explicar en breve, la formación de un FDG o imbalance en favor de ese cambio, no en contra de ese cambio. Estamos hablando de que una vez que tome liquidez de máximos o mínimos, que genere un cambio de estructura, por ejemplo, de bajista a alcista, ahí va a estar nuestra segunda confirmación. Y la formación de este patrón FDG o imbalance, que enseguida voy a estar explicando un poco de qué trata. Cuando tengamos esa tercera confirmación, ya tengo todo para tomar esa compra o venta. Bien. Bueno, empecemos por la primera confirmación, la liquidación de máximos o mínimos. Y tenemos a alguien más entrando. Entonces, cuando hablamos de liquidar máximos o mínimos, hablamos de que el precio vaya a buscar esa liquidez pendiente de la cual estaba hablando. Comprendemos, como bien decía, la liquidez son órdenes programadas tanto en compra como en venta. ¿Y dónde van a estar esas órdenes? Bueno, pueden estar en cualquier parte del gráfico, como bien mostraba recién. En cualquier parte del gráfico puedo encontrar esas órdenes pendientes de las cuales voy a tratar de posicionarme en favor de ellas, detectar dónde están esas zonas sensibles a compras o ventas y programar una compra o una venta en esas zonas sensibles, en esa zona de alta liquidez, como bien estaba diciendo. Ahora, las bolsas, que depende del mercado, vamos a estar hablando de distintas bolsas, de distintos mercados, de distintos horarios. Yo lo divido principalmente como 3, si bien acá marqué 4, pues una captura encontré. Trato de resumirlo en 3 porque me parece que es la forma más fácil para verlo, sobre todo para las estrategias que aplico yo. La bolsa de Nueva York, que es en el horario está alineado con el horario de América, el horario, bueno, yo estoy en Argentina, pero en toda América Latina tenemos horarios que son similares al de la bolsa de Nueva York, 1 hora más, 2 horas más, 1 hora menos, etc. En mi caso, en Argentina, actualmente hay 1 hora de diferencia con respecto a la bolsa de Nueva York. O sea que si yo estoy buscando la apertura de esta bolsa, que es a las 9:30 de la mañana, en mi caso va a ser a las 10:30 de la mañana. Si tenés el mismo horario que Argentina, va a ser a las 10:30, puede ser a las 9:30 como en Nueva York, puede ser 8:30, 11:30, etc. El horario de la bolsa de Nueva York es, en mi caso, 10:30 de la mañana, que es el horario donde abre esa bolsa, que suele ser donde entra más liquidez en juego. En cada una de estas bolsas, acá hay 4, yo, como bien decía, los resumo en la bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres y la bolsa asiática, y agarro Tokio y Sydney dentro de la bolsa asiática, para resumirlo. La bolsa asiática es la que menos volumen tiene, la bolsa de Londres y la de Nueva York son las que más volumen tienen. Cuando abre la bolsa de Nueva York, en mi caso es a la mañana, hace casi 2 horas que abrió la bolsa de Nueva York, hoy día viernes, abrió y por 3 horas, 3, 4 horas, 2 horas, dependiendo en qué época del año, se solapa con la bolsa de Londres. Como bien dije, son las 2 bolsas que tienen más volumen, más liquidez, más cantidad de operaciones
en juego. A diferencia de la bolsa de Tokio y de Sydney, que tienen menos volumen, menos liquidez. Estas son las dos más fuertes y son compatibles con el horario que yo tengo, por lo cual trato de aprovechar ese horario, que sería la mañana mía hasta el mediodía. En ese horario convergen estas dos bolsas, la de Nueva York y la de Londres, dándome la mayor ventaja estadística en mi estrategia. Yo opero en ese horario, en mi caso con el oro y con el Nasdaq, donde trato de aprovechar ese horario de más volumen. La misma estrategia mía, una hora antes, ya tiene una efectividad bastante más baja, ni hablar si me alejo aún más, ni hablar si opero la noche, ni hablar si opero en horarios de menos volumen. Entonces, donde, teniendo esto en cuenta, mi horario operativo es exactamente desde que abre la bolsa de Nueva York, en mi caso 10:30 de la mañana, hasta 1 hora y media más tarde, que es el horario puntual donde más volumen hay. Después sigue habiendo volumen, pero ya la efectividad de mi estrategia baja, ni hablar cuando cierra la bolsa de Londres poco después de que opero, ahí ya baja considerablemente, y a la tarde es donde está solo la bolsa de Nueva York, es un horario donde tiene todavía menos volumen. Así que ese es un horario donde trato de estar afuera del mercado siempre. Entonces, aclarado esto, en temporalidad de 1 minuto, voy a tomar como ejemplo el horario, el día de ayer, día jueves, antes de la apertura de Nueva York. En el caso de Nueva York sería a las 9:30 de la mañana. Acá por abajo estamos viendo el horario. Esto fue jueves 9 de abril, 9 de la mañana. ¿Qué tengo en consideración en este horario? Bueno, los horarios de las bolsas anteriores, los máximos y mínimos que tienen mayor liquidez. Como bien estaba explicando antes, una tendencia puede ser alcista, bajista o lateral. Idealmente, lo que estoy buscando es que después de la apertura de la bolsa de Nueva York, este activo, en este caso el Nasdaq, cambie su tendencia. Si viene siendo alcista, que pase a ser bajista o viceversa. Si está siendo bajista, que pase a ser alcista. Para ello, tengo en consideración en 5 minutos, vamos a borrar horarios máximos y mínimos que el precio va a ir a buscar, va a ir a liquidar. Como bien dije antes, son zonas que suele haber mucha liquidez, muchas órdenes pendientes, y voy a estar pendiente de que el precio vaya a buscar dichas zonas. Como estos mínimos que estoy marcando acá, como podría ser este mínimo que estoy marcando acá. A ver, podría llegar a ser este máximo de acá. Todos estos máximos o mínimos, podría llamarse también soportes y resistencias, son precios y objetivos o potenciales objetivos para este activo que estemos analizando, donde, como bien dije, son zonas de alta liquidez, donde tiene mucho volumen de operaciones y que normalmente el precio suele ir a buscar, suele ir a liquidar estos máximos y mínimos. En mi caso, esa va a ser la primera de las confirmaciones, como bien explicaba recién. La primera de mis confirmaciones es la toma de liquidez de máximos o mínimos anteriores. En este caso, máximos y mínimos anteriores, me refiero a precisamente precios máximos que en algún momento llegó y bajó, llegó y bajó. Esos precios máximos son puntos que suelen tener mucha liquidez y que de llegar a esos puntos voy a tener la primera de las confirmaciones de mi estrategia, que liquide un máximo o mínimo anterior. Entonces, lo que voy a estar buscando es que liquide estos niveles que tengo marcados ahí, que son parte de la primera de mis confirmaciones, máximos y mínimos. Si llegasen a ser máximos y mínimos de las bolsas anteriores, perfecto. Ahí ya estamos hablando de algo un poco más complicado, que no quiero abordar demasiado en esta clase, pero precios donde
precios máximos o mínimos de las bolsas anteriores. Estamos hablando de que yo me conecto en el horario de la apertura de Nueva York, las bolsas anteriores, la europea o de Londres, la bolsa asiática o de Tokio. Bueno, generaron máximos o mínimos que el precio normalmente va a buscar, va a liquidar. Cuando llegue a alguno de estos máximos, como los que tengo marcados, o mínimos, como bien dice, de las bolsas anteriores, voy a tener la primera de mis confirmaciones. La segunda de mis confirmaciones va a ser cuando genere, como bien decía la segunda confirmación, un cambio de tendencia, un cambio de estructura. Cuando una vez llegado a estos máximos o mínimos, esas líneas negras que proyecte, que genere un cambio de tendencia, que pase de ser alcista a bajista, o de bajista a alcista. Cuando se genere ese cambio de tendencia, es decir, que el precio tiende a ir en una dirección determinada, en este caso hacia arriba, y se genere un cambio de tendencia o cambio de estructura de alcista a bajista, o de bajista a alcista, voy a tener la segunda de mis confirmaciones. Entonces estamos buscando primero la liquidez, un máximo mínimo, y el cambio de estructura o de tendencia. Como sería en este caso o en este caso. Cuando se genere ese cambio de estructura, vamos a tener la segunda confirmación. ¿Qué sería un cambio de estructura? En este ejemplo, como bien dije, estamos hablando del Nasdaq en el día de ayer, en la sesión de ayer. Yo de lunes a jueves tengo mis sesiones en mi grupo privado. De 10 horas de la Argentina, 10:30 hasta máximo 12:30 de la mañana. Operamos esta misma sesión, donde está esperando que liquide alguno de estos niveles, que genere este cambio de estructura. ¿Qué podría ser un cambio de estructura? Bueno, que haga esto, que pase de ser alcista para ser bajista. Cuando se genere la ruptura de un mínimo anterior, que podría ser este, por ejemplo, ahí estamos hablando de un cambio de tendencia o cambio de estructura. Cuando se genere ese cambio de estructura, ya voy a tener la segunda de mis confirmaciones. Una señal que indica un cambio de estructura, un cambio de tendencia, es una señal muy fuerte, que generalmente en mis dos estrategias, en este caso en mi estrategia scalping, voy a estar buscando un cambio de estructura, que la tendencia sea alcista y de repente pase a ser bajista. Esa es una señal fuerte. Y como bien explicado recién, va a ser la segunda de las confirmaciones de mi estrategia scalping. El cambio de tendencia o cambio de estructura, de alcista a bajista. Acá vemos sus mínimos y máximos son cada vez más altos, y en este caso se produce un cambio de estructura, un cambio de tendencia. Lo mismo cuando está en una tendencia bajista y pasa a ser alcista. Se genera una ruptura de un máximo opuesto. Y la tercera de las confirmaciones, en caso de darse este escenario, como bien dije, se generó la toma de liquidez de un máximo anterior, un máximo importante como es este de acá. En caso de darse esta situación, donde se genera un cambio de estructura, voy a estar buscando la tercera de mis confirmaciones, que es un FBG o imbalance. Normalmente, yo trato de operar basándome en lo que es el análisis técnico o análisis de gráfico, haciendo este tipo de análisis en TradingView. Ahora, en distintas páginas como investing.com o Forex Factory, podemos siempre anticiparnos a posibles noticias que va a haber determinado día, determinado horario, con determinado activo, con determinada moneda. Esas noticias, en caso de que generen mucho impacto o que el mercado no tenga descontado esa noticia, vamos a decir que hay una noticia de un cambio de tasas de interés en un activo, en dólar, vamos a decir. Bueno, si se genera esa noticia y el mercado no lo descontó, para el momento en que salga esa noticia, va a haber una vela gigantesca hacia arriba o hacia abajo, en este ejemplo hacia arriba, lo que normalmente llamamos en los mercados un gap. El gap es básicamente un salto que realiza el precio del activo que sea. Puede ser de una acción, puede ser de una criptomoneda, puede ser de un par de Forex, puede ser de un índice de acciones como es el Nasdaq, donde genera este salto, producto de que de repente el mercado está actuando o
moviéndose en favor de esa nueva noticia que genera un alto impacto. Toda noticia de alto impacto puede generar un gap gigante, que a su vez ese gap, ese salto en el precio, genera una zona que el precio tiende a ir a buscar. Funciona de imán para que el precio, una vez realizado ese gap, vaya a rellenar ese espacio, vaya a liquidar todas las operaciones que se generaron en esa brecha, en ese espacio. Esto es básicamente el principio de la tercera de las confirmaciones de mi estrategia, que es la formación de un FBG o imbalance. Cuando el precio se mueve de forma ineficiente, deja los llamados imbalances o FBG, que son huecos que deja el precio debido a la inyección de grandes volúmenes de dinero. Estos espacios actuarán como imanes en el futuro. Entonces, cuando se producen estos saltos, que en el ejemplo que puse debería ser por una noticia, pero todo el tiempo se generan pequeños saltos, pequeños imbalances, pequeños FVGs o Fair Value Gaps, ese espacio que se genera en el medio, que en este ejemplo sería este espacio que queda en el medio, funciona de imán para que el precio vaya a liquidar esas órdenes que quedaron en ese espacio. Entre dos capas quedó en el medio ese imbalance o FBG, y el precio normalmente funciona de imán y eventualmente lo liquide. ¿Cómo es el patrón FBG? Bueno, una primera vela en una dirección determinada, en este ejemplo alcista, una segunda vela alcista y una tercera vela alcista. Desde el máximo de la vela 1, que sería la primera, esta de acá, la más grande, a el mínimo de la segunda vela consecutiva, en este ejemplo la vela 3, generalmente es el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3, una tendencia alcista. Ese espacio que quedó en el medio es un espacio que el precio tiende a ir a rellenar. En este ejemplo que dibujé yo, vamos a decir que la vela 1 es esta de acá, la vela 2 es esta gigante, vamos a decir que es un poco más chica, y la vela 3 es esta de acá. Esto que quedó en medio de este sándwich es un FBG. Normalmente tiene mechas, las velas, vamos a decir que esta vela tiene mecha y la vela 3 tiene una mecha también. Desde el máximo, o debería decir desde el mínimo de la vela 1 hasta el máximo de la vela 3, esto que quedó en el medio es un FBG. Es lo que estoy buscando, es la tercera confirmación dentro de mi estrategia scalper. Entonces, repasamos. Toma de liquidez de un máximo mínimo. Si llegase a ser el máximo mínimo por ejemplo, de la Bolsa de Londres, que es en el horario de la madrugada nuestra, genial, pero no me quiero poner muy técnico, es un máximo mínimo. Bien, como marqué, había varios máximos, varios techos importantes, precios máximos que llegó, en este caso, el Nasdaq, y varios precios mínimos. Un cambio de estructura o cambio de tendencia, que es la segunda de las confirmaciones, que pase o que venía siendo alcista y tras la liquidez de un máximo se genere un cambio de estructura. Y la tercera es que una vez generado ese cambio, que haya un FBG en favor de ese cambio, no en contra. En caso de que pase de ser de alcista a bajista, que se genere un FBG en ventas, sería ese caso. Estas son básicamente, de forma resumida, las confirmaciones principales de mi estrategia. Estoy esperando que genere estas confirmaciones. Volvamos a... Acá estoy haciendo backtesting, que es mirar en gráficas pasadas, en escenarios pasados, una determinada estrategia para saber cómo se comportó el precio en el pasado, si respetó determinadas estrategias, determinadas confirmaciones. Esto es en la sesión de ayer a la mañana. Hoy no operé. El horario de la apertura de Nueva York fue a las 9:30 de la mañana, como bien figura ahí abajo. A las 9:30 se generó esta vela gigante, en mi caso de color azul. Si lo tienen de rojo y verde, va a ser de color rojo. Generalmente cuando abre el mercado siempre suele haber una vela grande, de mucho volumen. Cuando abre el mercado, cuando abre la bolsa de Nueva York,
En este caso estoy en 5 minutos. Estoy mostrando en 5 minutos cómo se movió esas velas. Ahora, mi horario operativa es en 1 minuto. Suelo empezar en 5 minutos, pero después me voy a 1 minuto, donde voy a tener 5 veces más velas, lógicamente. En el caso de que esté en 1 minuto, la gráfica se va a ver así. Los 5 veces más velas. Ahora los máximos y mínimos se ven un poco más distantes, lógicamente, porque estoy haciendo mucho más zoom. Y lo que tenía marcado en 5 minutos, que parecía no tan lejano, en 1 minuto, ya quedó muy atrás. En 1 minuto, la primera vela que se generó es esta. Que fue, tomó liquidez por arriba de este máximo, no con cuerpo, que eso no es lo ideal es que termine por arriba de ese máximo. Y el mínimo, estamos viendo de que tenían una tendencia claramente alcista y que de alguna forma tomó liquidez acá arriba. A mí me gusta, como bien decía, que termine, que se consolide por arriba de este máximo antes de generarse el cambio de tendencia. Entonces, en este ejemplo, realmente no es la confirmación que estoy buscando. Como bien digo, yo estoy buscando que llegue hasta acá con cuerpo, no con mecha. Y una vez que se genere eso, genere la ruptura de un mínimo anterior. Ese cambio de estructura que es la segunda de las confirmaciones que estoy buscando. En caso de que tomase esta posición, que no es mi caso, porque, insisto, tiene que tener cuerpo. O sea, el cuerpo de una vela tiene que terminar por arriba de ese máximo. Me está indicando que está consolidándose por arriba de ese nivel. Si hubiese sido ese el caso, ahora ya estaría la segunda de las confirmaciones, que es el cambio de estructura. La estructura pasó de ser alcista a bajista. Como no tomo estas entradas, bueno, no está la primera confirmación como yo quiero, simplemente espero a que se dé el escenario que estoy buscando. Si no, no entre. Nunca, te los recomiendo fehacientemente, nunca forzar un escenario. Si no están las condiciones dadas, mantenemos al margen, volvemos al día siguiente, en otro horario, lo que sea, pero nunca forzar una entrada. Por eso es importante conocer la estrategia y conocer cuándo realmente funciona y cuándo estamos atados a la suerte de que funcione. Así que no están las condiciones dadas, simplemente espera. El tiempo fue pasando, ahora sí, podemos decir que se consolidó por arriba de este máximo que tenía marcado. Entonces, ahora sí está la primera de las 3 confirmaciones. La toma de liquidez, en este caso, de un máximo anterior. La primera ya está formada. La segunda confirmación se haría cuando se genere un cambio de estructura, ya sea que rompa este mínimo de acá, esta línea azul, o genere un nuevo mínimo por acá. Vamos avanzando. Bueno, bien. Acá tenemos la segunda confirmación, la ruptura de este mínimo anterior, que me está indicando que el precio está dejando de ser alcista. La tendencia ya no es alcista, pasó a ser bajista. Por lo cual, eso me lleva a tener la segunda de las confirmaciones. Las voy a ir anotando acá, así se ve más fácil. Esto voy a anotar las confirmaciones de mi estrategia, pero te recomiendo que vayan haciendo el checklist de la estrategia que apliquen, sea cual sea. Confirmaciones. Toma de liquidez de un máximo anterior. Esto fue lo primero. Tomó liquidez. Ya entró en juego esa primera confirmación. La segunda que se acaba de dar, ruptura en este ejemplo de un mínimo anterior, que sería este de acá. Y la tercera es la formación de un FG, de este espacio que queda en el medio, un imbalance.
Esta ineficiencia que queda en el medio, producto de un salto que realiza el precio, es un producto de que hay un imán básicamente en el medio, una serie de órdenes que quedaron por liquidar, una zona con mucha liquidez que el precio eventualmente va a ir a buscar. ¿Dónde estaría la tercera confirmación? En ventas, en este caso, porque estamos hablando de que el precio pasó de ser alcista a bajista. A modo práctico, les voy a mostrar que tengo un indicador que ya me los marca, en este caso FVG barra IFVG de Nephew Sum, que ya te muestra dónde están los FVGs, estos imbalances, estos espacios que quedaron. Yo simplemente lo puedo activar. Los que ya quedaron invalidados, que están de color gris, o sea, los que ya se rompieron, y los nuevos FVGs, en caso que fueran en ventas, como son estos que marca acá, son de color rojo. En caso que sean en compras, van a ser de color verde. Ya me marca el indicador mismo, ni siquiera tengo que... yo ya los detecto sin el indicador, claramente, pero en caso de que quieras aplicar esto mismo y todavía no sepas dónde están los FVGs, con este mismo indicador los detecta. Hubo un primer FVG que se formó acá arriba, que ya fue invalidado con este mechazo en cierta parte, y otro FVG que está completamente disponible, que podría tener en consideración los dos. En mi caso, como este ya está invalidado, ya fue testeado, ya fue roto con este mechazo, el mechazo llegó a comerse prácticamente la mitad del FVG. Bueno, en mi caso, lo que voy a hacer es tomar el FVG que está libre, el que está disponible, no el que está roto, quebrado. Si bien no está totalmente quebrado, pues no es que el mechazo llegó hasta acá arriba, no es que llegó hasta acá arriba y se comió todo el FVG, sino que es solo una parte, pero por otro lado tengo más próximo a mi punto de entrada, al precio actual, un FVG que está totalmente disponible. En ese caso, tengo la tercera confirmación que busco, la formación de un FVG en ventas, que es este de acá. Todo este es un FVG totalmente libre, disponible. ¿Dónde programo una orden? Bueno, donde empieza el FVG, que sería en este punto. Ese sería mi punto de entrada en ventas. Estamos hablando de ventas. Con un stop loss o punto de salida en pérdida acá arriba, que es el comienzo de la vela 1. La vela 1 es esta, el doji este de patas largas. La vela 2 es esta vela envolvente y la vela 3 es la última que se formó. Cuando tengo ese patrón de 3 velas, el espacio que quedó en el medio, que en este caso es este que estoy marcando acá, el FVG, ya puedo programar una orden, en este caso en ventas. Tengo un punto de entrada donde empieza el FVG, un stop loss por arriba de la vela 1, y en mi caso yo me manejo con el riesgo-beneficio 1 o 2. El take profit al doble de distancia. Cada vez que gano 2. En términos porcentuales gano un 2%. Cada vez que pierdo un 1%. Al estar el escenario dado, ya programé. Bueno, en cualquier momento, en 15 minutos, pocos minutos ya termino la clase. Cuando están las 3 confirmaciones, ya programo, en este caso, una venta. Tiempo más tarde, estamos hablando de 15 minutos más tarde, llegó a testear esa zona, como se vio recién. Voy a volver a reducirlo. Llegó a la mitad de la zona hacia mi take profit. Esto, generalmente, yo lo que hago para asegurar esa operación cuando voy ganando es el stop loss llevarlo al punto de entrada. En el peor de los casos, si el activo empieza a subir, no pierdo nada. Bueno, me aseguro de no perder. En este caso, lateralizó bastante el precio, se acercó a mi punto de entrada, se volvió a alejar y eventualmente me sacó en take profit y obtuve un 2% de mi cuenta. Yo me manejo en términos porcentuales. Si perdía el 1%. Si ganaba, ganaba el 2%. Gané el 2% de mi cuenta. Esto lo tengo en mi canal de YouTube por si quieren verlo. Esto mismo lo grabé de la sesión de ayer.
Y como bien digo, esta estrategia funciona y funciona muchísimo, muchísimo. Este año, como bien mencioné al principio de la clase, este año pretendo sacarle muchísima ganancia al mercado con esta misma estrategia y algunas variables más que, bueno, explico en mi curso. Es una estrategia que tengo una ventaja estadística del 47% con riesgo-beneficio 1,2. Casi que la mitad de mis operaciones gano un 2% y la otra mitad pierdo un 1%. El 54% de los días son positivos, de las sesiones, mejor dicho, son positivas, lo cual esto hace que en una racha positiva realmente le saco mucha ganancia al mercado. Y las rachas negativas, que también están, las he tenido, son mucho más chicas en términos porcentuales. Entonces, mientras me apegue al plan, mientras que insisto, siempre hay que tener un plan de ejecución, donde puedas seguir en detalle tu operativa, las confirmaciones, los activos donde operás. Esto es cuestión de tiempo hasta que la curva de tu cuenta se vea parecida a esta. Hay meses malos, por supuesto he tenido muchos meses malos, he tenido 2 meses consecutivos malos, eventualmente voy a tener 3 meses consecutivos malos, he tenido racha de pérdidas de 8 y de 9 pérdidas, voy a tener de 10 pérdidas y ahora por cada racha positiva compenso 2 pérdidas, entonces en una racha positiva es mucha la ganancia que puedo llegar a tener en el mercado, siempre y cuando me apegue a los escenarios que funcionan. Bien, en principio hasta acá, ahora voy a destrabar los micrófonos por si tienen alguna consulta. Por último, sigo promocionando ahora con descuento. Lo extendí el descuento hasta abril, si bien dice marzo, todo abril está con descuento, que les doy acceso 2 meses a mi grupo privado, sumado a las 10 clases, 10 módulos, es muchísima la información que hay dentro de mi curso. En caso de que les llegase a interesar, yo después les voy a estar escribiendo y les puedo dar facilidades de pago, etcétera. Es un curso donde una vez que te enseñe todas las herramientas y todas mis estrategias, la podés operar conmigo todos los días, de lunes a jueves, 1 hora. Me conecto en vivo y te muestro lo que yo mismo hago con mi cuenta personal y que, como bien te digo, este año pretendo seguir operando a fondo, sobre todo con mi estrategia scalping, que es esta que estuve enseñando en la clase de hoy. Bien. Voy a mutear los micrófonos por si tienen alguna consulta.